El inicio de la carrera política de Juan Domingo Perón comienza en 1943, cuando este coronel participó activamente del golpe militar que derrocó al gobierno conservador de Ramón Castillo, el cual ocupó el Departamento Nacional del Trabajo. En 1942 fue designado ayudante de campo del nuevo ministro de Guerra. Desde ese lugar privilegiado accedió por primera vez a los entretelones del gobierno y de la cúpula militar. Entre 1939 y 1941 fue agregado militar de Argentina en la Italia de Benito Mussolini. Perón no ocultaba su admiración por el régimen fascista, al que definió como un ensayo de socialismo nacional, ni marxista ni dogmático. Se convirtió en uno de los referentes más destacados de una logia militar conocida como GOU, Grupo de Oficiales Unidos, de carácter nacionalista y anticomunista, brindando numerosas conferencias sobre temas políticos y militares. Esto lleva a la primera presidencia de Perón. Perón triunfó en las elecciones con el 52% de los votos y asumió la presidencia de la Nación el 4 de junio de 1946. Ya en el gobierno fundó el movimiento peronista. Comenzó una gestión de fuerte preocupación nacional y social. La segunda presidencia de Juan Domingo Perón inició el día 4 de junio de 1952, donde asumió oficialmente su segundo mandato. En 1949, Perón había reformado la Constitución Nacional, donde se lo habilitó para poder ejercer un nuevo mandato, que se ejercería desde 1952 a 1958. A partir de su reelección, en la cual obtuvo la victoria con un 62% de los votos, se produjeron algunos cambios significativos en el plano económico. Los salarios, que habían aumentado considerablemente hasta ese momento, se congelaron, al igual que los precios por medios de contratos bianuales. En el IAPI comenzó nuevamente a subvencionar el sector agrario. Se logró controlar el proceso inflacionario, el llamado al capital extranjero con el propósito de desarrollar la industria pesada, segundo plan quinquenal, fue motivo de polémicas y atrajo las críticas de los opositores, entre ellos Frondizi. En 1953, la sociedad o oligarquía-pueblo se polarizó definitivamente porque el gobierno comenzó a encarcelar opositores, censuró los medios de la oposición y se intentó peronizar la sociedad. En ese entonces ya empezarían los actos terroristas de los antiperonistas, como el atentado en la Plaza de Mayo el 15 de abril de 1953, que ocurrió cuando el presidente daba un discurso y cuando se escuchó las explosiones. Perón dijo que hicieron algo útil por el país en vez de poner bombas. Como respuesta a las bombas que causaron muertos y heridos, grupos de civiles peronistas fueron a incendiar locales opositores. En cuanto a la propuesta peronista, en su forma partidaria se organizó primero como Partido Laborista, luego se lo cambió a Partido Peronista y por último fue renombrado posteriormente como Partido Justicialista. En 1949, 2 años después de ser sancionada la ley de voto femenino, el peronismo se organizó también en el Partido Peronista Femenino, fundado por Eva Perón e integrado solo por mujeres, que fue disuelto por la dictadura militar instalada en 1955. Tradicionalmente, su organización se ha realizado sobre la base de 3 ramas: política, sindical y femenina, a las que a partir de los años 1970 se agregó la juventud. La denominación alternativa de justicialismo proviene de la importancia concedida por este movimiento a la justicia social. La oposición al peronismo generó un movimiento inorgánico de gran influencia política conocido como antiperonismo. El movimiento peronista agrupa a una serie de corrientes diversas, no del todo precisas ni constantes a lo largo de la historia, a veces enfrentadas incluso electoralmente.
Entre las corrientes principales peronistas pueden identificarse el peronismo ortodoxo, el neoperonismo, el peronismo revolucionario o la tendencia, el peronismo sindical, el menemismo, el kirchnerismo y el peronismo disidente o peronismo federal. Este es el televisor más grande del mundo. El Plan Quinquenal se presentó al Congreso en 1947 y se anunció el 21 de diciembre de ese año. Una herramienta central de la política económica fue el Instituto Argentino para la Promoción del Intercambio, un organismo de centralización del comercio exterior. Este organismo asumió las operaciones directas del comercio exterior en exportaciones e importaciones. Vendían carnes y cereales y compraban diversos materiales en el extranjero. En función de este objetivo, una de las metas del primer gobierno desde 1946 a 1948 fue el aumento de los salarios reales y el empleo. Otro aspecto central de la política peronista lo constituyeron las nacionalizaciones. Estas incluyeron, además de los ferrocarriles, los teléfonos, las usinas eléctricas, las empresas de gas, los puertos con sus elevadores, las plantas de servicios sanitarios, los seguros y los hilos de campaña. 2000 años más tarde. Hacia fines de los años 40, las transformaciones de las relaciones internacionales provocaron la caída de los precios. Esta situación redujo las divisas disponibles, obligando a reducir aún más las importaciones, afectando la producción industrial por la falta de insumos que se importaban. Se ponía así de manifiesto la contradicción estructural de la economía argentina que los años de prosperidad peronista no habían resuelto: el desarrollo de una industria basada en el mercado interno, dependiente de la disponibilidad de divisas para acceder a los insumos, tecnología y maquinarias importadas. Los límites del proceso de industrialización, que eran evidentes en los años 30 y se profundizaron con el peronismo, estallaron al modificarse las condiciones internacionales. La crisis económica que se profundizó en el segundo gobierno, iniciado en 1952, abrió el camino para cuestionamientos desde distintos sectores sociales. Aumentar el número de conflictos laborales, la intervención de sindicatos y la detención de dirigentes, y la oposición buscaba las formas para debilitar al gobierno. Así, en el segundo plan quinquenal, el objetivo de fortalecer el poder adquisitivo del salario trocará en la ligazón de estos a la productividad del trabajo, y el objetivo de fortalecer la industria pesada estará ligado a la apertura a las inversiones extranjeras. Frente a la crisis económica, los objetivos nacionalistas de los primeros años peronistas demostrarían sus límites a la vez que ponía en guardia a la clase trabajadora, que no estaría dispuesta a ceder las conquistas ganadas en los años previos. Gary! I was just looking for the sports channel, Gary. El 16 de septiembre de 1955, fracciones de las Fuerzas Armadas lanzaron una serie de acciones en distintos puntos del país con el objetivo de derrocar el gobierno constitucional del presidente Juan Domingo Perón. El bando golpista se conformó inicialmente con unas pocas unidades del ejército y de la Fuerza Aérea, y prácticamente la totalidad de la Marina de Guerra. La operación contó con el apoyo de los partidos políticos mayoritarios de la oposición y de la Iglesia, cobijando numerosos civiles que actuaron junto a los militares rebeldes. Finalmente, tras una semana de cruentos combates, el golpe triunfó con un saldo de más de 150 víctimas mortales. Eva Perón jugó un papel muy importante entre 1946 y 1952.
fecha esta última en la que falleció. En el peronismo, Eva Perón tiene un lugar de máxima importancia simbólica, ya sea desde su propio origen como mujer trabajadora, migrante interna y humilde, ya sea desde el punto de vista de los derechos de la mujer o de su propia condición de mujer. En una época en la que no era frecuente que las mujeres actuaran en la política y tenían prohibido ocupar cargos electivos, como desde su tarea de ayuda social a los humildes a través de la Fundación Eva Perón, o desde su relación estratégica que mantuvo con los sindicatos, que llegó a proponerla como candidata a vicepresidente de la nación. Eva Perón mantuvo una fuerte confrontación con los sectores no peronistas a los que denominaba los oligarcas. Al morir, Eva Perón fue embalsamada y llevada a la Confederación General del Trabajo. En la doctrina peronista resulta de gran importancia los discursos de Eva Perón, entre los que se destaca el conocido como Renunciamiento de Eva Perón y los dos libros que escribió, La razón de mi vida en 1951 y Mi mensaje en 1952. El antiperonista ha tenido a Eva Perón como uno de sus blancos principales, principalmente a través de cuestionar su moralidad, su carácter enérgico llamándola puta, prostituta, esa mujer o la mujer del látigo. Al producirse el golpe de Estado que derrocó al gobierno peronista en 1955, el cadáver de Eva Perón fue secuestrado de la CGT por un comando militar clandestino y hecho desaparecer hasta 1973. Bueno, ahora vamos a proceder a mostrarles la opinión sobre Perón de distintas personas a las cuales les preguntamos sobre él. Buenos días a todos. Bueno, voy a hablar un poquito sobre Perón. Sabemos que fue un presidente de una época de, hace muchos años. Yo todavía no había nacido. Sé que hizo muchas cosas buenas por el pueblo, se inclinó más por la gente humilde, donde él se fijaba todo lo que necesitaban. Junto a su señor Eva Duarte de Perón, ayudaron a los que más pudieron. Sé que le entregaron muchas cosas, levantaron un poco el pueblo, como quien dice, y por lo menos de lo que he escuchado no he sentido quejas de Juan Domingo Perón ni de su mujer. Me parece una buena obra la que hizo, porque siempre en una sociedad o en un país los que más necesitan son la gente humilde, y junto a un buen presidente que puede llegar a sacar adelante un país. Acá te cuento que yo era muy chica cuando estaba Perón, pero te voy a comentar lo que a mí me comentó mi mamá, mi papá, que Perón, las 3 presidencias que hizo fue muy buena. ¿Por qué? Porque tenía una gran esposa que era Evita Perón, que ella peleaba por todos los pobres, ella luchaba, le sacaba a los ricos para darle a los pobres. Perón hacía cosas buenas, muy buenas, todo eso. Fue un buen presidente en la Argentina, es lo que te puedo contar, porque yo no sé mucho. Yo te cuento lo que a mí me contaba mi mamá, que a ella le dieron una máquina de coser, que pasaban, le regalaban cosas, ayudaban a la gente. Es lo único que te puedo decir, Cami, no hay otra cosa. Lo único que sé es que era un presidente de acá de Argentina de hace muchos años y que peleaba por los trabajadores. Hasta la próxima.